¿Sabías que existe un disco donde no solamente nacieron canciones inolvidables, sino también el rock psicodélico, la música electrónica, el sampling, las grabaciones al revés e incluso muchas técnicas que hoy usamos en cualquier estudio de grabación? Y lo más increíble, todo ocurrió hace exactamente 60 años. Quédate hasta el final porque descubrirás por qué un solo álbum cambió la historia de la música para siempre y cuál fue la canción que hizo pensar a muchos ingenieros de sonido que los Beatles se habían vuelto completamente locos. Bienvenidos a la Rarotinga, donde todo está conectado. 1966. Los Beatles eran las personas más famosas del planeta, pero también estaban agotados. En cada concierto los gritos eran tan fuertes que ni ellos mismos podían escucharse. Imagínate tocar un concierto donde no escuchan la guitarra ni la batería, ni a su propia voz. Hacían los conciertos Beatles, ni siquiera inventaban los PAs para conciertos. Después de su gira de 1966, tomaron una decisión histórica. Nunca más volverían a salir de gira. Muchos pensaron que era el principio del fin, pero en realidad era el principio de la verdadera revolución. Porque ahora ya no tenían que preguntarse, ¿cómo vamos a tocar esto en vivo? Ahora podrían preguntarse, ¿qué pasaría si hacemos algo que nadie haya escuchado jamás? Y esa pregunta dio origen a Revolver. El estudio se convirtió en un instrumento. Hasta entonces los estudios servían solamente para grabar músicos. Los Beatles cambiaron esa idea. Ahora los estudios también podían ser un instrumento. Y el ingeniero Geoff Emerick comenzaron a experimentar como científicos. Grababan sonidos al revés, aceleraban cintas, las frenaban, las cortaban con tijeras, las pegaban con cinta adhesiva y hoy lo hacemos con un clic. Ellos lo hacían literalmente con las manos. Imagínate, editar una canción con tijeras y si te equivocabas había que volver a empezar. Eso sí era tener nervios de acero. El bajo más importante de Paul. En Revolver ocurrió algo que casi nadie menciona. Paul McCartney decidió que el bajo dejaría de acompañar para comenzar a contar historias. Escucha Taxman, Rain o Here, There and Everywhere. Las líneas de bajo parecen otro cantante. Décadas después, músicos como Sting, Flea o Geddy Lee reconocerían la enorme influencia de Paul. Y pensar que muchos creen que Paul solamente hacía canciones románticas. No, también reinventó el bajo eléctrico. Eleanor Rigby, una canción donde no aparecen guitarras, no hay baterías, no existe el bajo, solo un octeto de cuerdas. Habla de la soledad, de personas invisibles, de vidas que nadie observa. Un tema que sigue siendo dolorosamente actual. Y pensar que muchos ejecutivos seguramente dijeron, una canción sin guitarras, eso jamás será un éxito. Bueno, se equivocaron. George Harrison había descubierto la música hindú. No era una moda, era una búsqueda espiritual. En Love You Too escuchamos por primera vez un sitar ocupando un lugar protagonista en un álbum de rock. Después vendrían los Rolling Stones. Y los Byrds y todos los demás. Y hasta Led Zeppelin. Hasta Oasis tendría influencias orientales. Todo empezó aquí. La canción que inventó el futuro. Ahora sí, la joya de la corona. Tomorrow Never Knows. John Lennon quería sonar como un monje tibetano cantando desde la cima de una montaña. George Martin respondió, no tengo idea de cómo hacer eso. Así que comenzaron a experimentar. Metieron la voz dentro de un altavoz Leslie, que eran unas bocinas para órganos que giraban, y crearon loops de cinta, fíjate, los primeros, pegaditas con Durex. Sonidos al revés, gaviotas hechas con guitarra y risas convertidas en instrumento. Aquello parecía un laboratorio. Muchos historiadores consideran que esa canción abrió el camino hacia la música electrónica, el ambient, el techno, el sampling e incluso técnicas que décadas después usarían artistas como Chemical Brothers o Radiohead y hasta Oasis. No está exagerado decir que medio siglo de música moderna comenzó aquí. La portada fue diseñada por Klaus Bormann, amigo de los Beatles desde Hamburgo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo les decían los greñuditos? Algo así se lo podemos traducir, porque de ahí sacaron su corte Beatle. Los greñuditos de Hamburgo eran artistas que traían mucho toda la vanguardia artística y bueno, de ahí se inspiraban. Sí, acuérdate del Beatle que... Hasta había un Beatle, sí.
Que él trajo ese peinadito. Que él trajo Pues el desde peinadito. esa época, fíjate, desde Hamburgo. Conocieron a Klaus Bowman, que era uno de esos artistas. Y la portada ganó un Grammy. Sí. Imagínate. Ganó el Grammy a la mejor portada. Pero Sí. además escondía pequeños dibujos y detalles que parecían anunciar la transformación artística del grupo. Era como decirle al mundo, los Beatles que conocías ya no existen. Increíble. I'm a graphic designer, and whatever is necessary to get the message across of what the job is, that's what I'm going to use, and that's why I picked the collage. Datos rarotinguísimos. Y aquí viene nuestro dato rarotinguísimo. Aunque todos hablan del Sgt. Pepper's como el disco más revolucionario, muchos clásicos creen que la verdadera revolución ocurrió antes, con Revolver. Y antes con Rubber Soul, pero está bien, dejémosle en Revolver. Porque Sgt. Pepper perfeccionó la idea, pero Revolver la inventó. También es lógico pensar que sin el Revolver no hubiera existido el Sgt. Pepper, que son discos que influenciaron a Pink Floyd, a David Bowie y a Queen y a gran parte del rock progresivo. 60 años después, Revolver sigue sonando moderno, porque no fue un disco hecho para vender millones, fue un disco hecho por 4 artistas que se atrevieron a preguntar, ¿y si hacemos algo que nadie haya escuchado jamás? ¿Y ustedes cuál creen que fue la canción más adelantada a su época? Los leemos en los comentarios. Somos la Rarotinga, donde todo está conectado. A mí mi favorito es Taxman. Porque fue la primera canción en la que realmente se hace una crítica al gobierno muy underground y cualquiera pensaría que, pues John Lennon, no, pero en realidad esa canción es de George Harrison y venía después de que habían mandado a uno de sus administradores a vivir a las Bahamas. Eso lo comenta George Harrison un día para pagar menos impuestos, pero que cuando volvían a traer todo el dinero a Inglaterra tenían que pagarlos y estaban muy cabreados con el sistema de impuestos. Y de ahí a George se le ocurrió esta tremendísima canción que dice más o menos de que si te sientas voy a grabar la silla, si te da calor voy a grabar el aire acondicionado. Bueno, allá en Inglaterra al pero revés. los muchachos no saben qué significa grabar. Cobrar impuestos, taxman, I tax your feet. Si te da calor te voy a cobrar por el airecito. Así es, si te da calor te voy a cobrar por el airecito. Si quieres caminar mucho voy a grabar tus feet, tus pies. Bueno, la idea es esa. Fue una canción, ándale, si estuvieron aquí en Culiacán era como que una canción para quejarte de lo caro que está el aire acondicionado. Increíble, es el alma del rock and roll. Y esa canción pues viene en Revolver, Taxman, mi canción favorito por eso de este disco, que es de George Harrison, con el requinto de Paul McCartney, además. Cualquiera pensaría que el requinto lo hizo George, pero no, el requinto lo hace Paul McCartney. Rolón, les recomiendo, vayan ahorita mismo y pongan Taxman ahí en su Spotify. Pues yo recomiendo que se suscriban. Bueno, también. Suscríbanse a la Rarotinga. Cause I'm the Taxman. Yeah, I'm the Taxman. Yeah. Me gusta que también viene en el disco de Revolver, es la de Yellow Submarine. Fíjate, también, curiosamente Yellow vienen Submarine. Canciones muy buenas. Sí, de mi Ringo Starr. In the town where I was born. Pensaban hacer una canción para niños. Fíjate que también que pensaban en todo, mis Beatles. Y hicieron la de Yellow Submarine. Yellow Submarine. Yellow Submarine. Yellow Submarine. Submarine, yellow submarine, yellow submarine. Suscríbanse.